detallado. Bueno, voy a entrar en tiro en la materia porque aprovechemos de conversar. Me gusta dar un pequeño contexto de que esta agenda, en estricto rigor, y si ustedes en algún momento han tenido la posibilidad, por ejemplo, de leer el programa de gobierno actual, no es que exista como un plan de conciliación trabajo, familia y vida personal. De hecho, hay medidas que atienden a eso, pero están disgregadas dentro del programa. Cuando tomamos esta temática de una manera mucho más sistémica, digamos, fue en el contexto de los diálogos sociales en torno a la reforma 40 horas. Y yo siempre muestro esto porque al fin y al cabo mi pega es esa, mi pega es poner el ojo de género para poder saber si estamos avanzando de manera igualitaria o no. Y yo lo primero que comento es que cuando se iniciaron las mesas de 40 horas a nivel nacional, las mesas fueron de manera muy preponderante, y ustedes incluso lo pueden ver en las audiencias públicas que están grabadas, tenía una presencia altamente más masculina que femenina. Entonces, a priori, lo que llamaba la atención para la encargada de género es que la reducción de la jornada, teniendo como uno de sus consignas principales que es más tiempo para la familia, congregaba más voces masculinas que participación femenina. Empezamos a mirar eso a nivel nacional, tanto en sindicalista, empresario, empresaria, etc. Y en un momento yo lo comento en mi gabinete, dije, yo creo que vamos a tener que intencionar de una manera más clara los diagnósticos como con demandas propias de mujeres en torno a la reducción de la jornada. Bueno, y a propósito de otras cosas que yo tengo que realizar en la subsecretaría, que es, por ejemplo, reunirme con muchas organizaciones de mujeres sindicalistas, disidencia sexogenérica, o también de mujeres organizadas como en sociedad civil, yo empecé a mirar que en torno a la jornada habían petitorios, pero que no estaban asociados a la discusión de 40 horas. Y uno de los primeros, para quienes no trabajan en el sector público, es que para las mujeres del sector privado empezaron a manifestar de manera bien transversal a nivel nacional que tenían un impedimento con las jornadas, que era que las jornadas no coinciden con los horarios de los establecimientos educacionales, ni esa la cuna, ni jardín infantil, etc. ¿Qué produce eso de manera muy concreta? Que las mujeres siempre llegan tarde al trabajo. ¿Y eso qué producía? Que le descontaran esa hora de atraso o que la llenaran de amonestaciones, y por lo tanto tenían una relación permanentemente conflictiva con el empleador, al punto que decían que casi siempre el empleador la estaba invitando a retirarse del lugar por verse como una trabajadora problemática, a tener que siempre estar diciendo, bueno, pero es que yo tengo que esperar que abra el jardín infantil para poder dejar a mi hijo y recién llegar. Esa problemática en particular que emana de la temática de la falta de corresponsabilidad social. Y nosotros lo que hicimos fue incorporar un concepto que hasta hace mucho tiempo estudiado por la perspectiva de género, de que no basta con la corresponsabilidad parental o corresponsabilidad de género al interno de los hogares, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, que son jefas de hogar, por tanto no tienen con qué ser corresponsables en la interna de los hogares. Se tiene que ocupar un término que es la corresponsabilidad social, y es cuando acá las labores de cuidado son asumidas en términos de responsabilidad tanto del Estado, del sector privado, empleadores, y las familias y las comunidades. Entonces, teníamos que hacernos cargo de cuidar algo tan básico como la no precarización del salario de esas mujeres, que se veía afectado por estos atrasos, pero también la estabilidad laboral del vínculo, porque en estricto rigor, si estás con permanente conflicto con el empleador, terminas desertando del mercado laboral. Y ahí miramos cosas que en el sistema público ya están más avanzadas, digamos, en términos de derechos laborales, y ocupamos la famosa banda o derecho a las bandas horarias como derecho laboral, con el objeto de generarle este transcurso de 1 o 2 horas para el ingreso a la jornada, y que eso marque el término de la jornada, y de esa manera ya no existía la incompatibilidad, y por tanto podían ir a dejar tranquilas a sus hijos al colegio, al jardín infantil o a la sala cuna, y de ahí podían llegar al trabajo sin que constituyera un atraso. Y eso ya disminuía su logrado, o reduce los grados de precarización asociados al castigo, digamos, a la maternidad o a quienes realizan labores de cuidado a propósito de hacerse cargo de la organización de los cuidados. Eso era como algo muy importante, pero y ahí ustedes lo habrán conocido en la actual ley, que le llamamos el derecho a las bandas horarias. Ahí hubo una discusión bien potente sí en el Congreso, porque digamos que no era un consenso el que sea derecho laboral. Nosotros defendíamos que tenía que ser un derecho laboral,
particularmente porque la relación laboral es una relación jerárquica, una relación de poder, que siempre está en detrimento del trabajador y trabajadora como la parte más débil. Por tanto, y en particular si le ponemos el fenómeno de género, las mujeres además, por pobreza del tiempo, los cuidados y todo, les cuesta organizarse en términos de sindicato. Y además ustedes lo saben muy bien, tampoco es fácil que los sindicatos tomen las temáticas de corresponsabilidad. Entonces, si nosotros no consagrábamos esto como un derecho, el poder de negociación era inexistente para las mujeres. Entonces, las mujeres no iban a poder apreciar esto como un beneficio si no lo consagrábamos, como dicen los estándares de perspectiva de género el derecho laboral, como un derecho individual, como un derecho laboral que ellas pudieran ejercer por el solo hecho de ser trabajadoras y trabajadores con labores de cuidado. Bueno, eso fue una pelea gigante en el Congreso, pero por suerte el consenso avanzó a que fuera un derecho. Muchos sectores querían que fuera pacto. Y por otra parte, lo abrimos a hombres y mujeres con el objeto de poder avanzar también en la corresponsabilidad parental, porque además tenemos diversidad de familias. Hay familias constituidas de la manera más tradicional, pero también, por ejemplo, hay familias que tienen códigos de coparentalidad estando separadas, y les sirve mucho que en sus regímenes, que pueden ser cuidados compartidos, relación directa y regular o lo que sea, complementarse con la otra persona que ejerce también como de cuidador o cuidadora principal, y con eso una semana, por ejemplo, lo va a dejar una persona, otro lo va a retirar. O sea, ayuda en la organización de los cuidados cuando se mira la organización de la familia. Eso fue lo primero que nosotros pudimos avanzar como algo de las cosas como más significativas, pero en ese contexto, la ministra y el subsecretario nos pidieron que no bastaba con lo que se había logrado en 40 horas, sino que necesitábamos hacerle un zoom a la problemática. Y ahí creamos en septiembre del año pasado lo que se denominó la Mesa Técnica de Conciliación Trabajo, Familia y Vida Personal, con el objeto de escuchar primeramente la realidad de trabajadores y trabajadoras con labores de cuidado en su experiencia en el mercado laboral, y después de eso ir sistematizando este diálogo en conjunto con la OIT y terminar proponiendo políticas públicas que pudieran alivianar y reducir brechas de género en el mercado laboral. De esa manera, lo que hicimos, a propósito de lo mismo, yo propuse que fuera distinta igual que la de 40 horas, que a propósito del tema de los cuidados para la mujer era muy costoso el traslado, entonces era mejor que tuviéramos un formato híbrido, y para que pudieran exponer, digamos, su realidad en todo Chile. Entonces, las que podían venían al Ministerio del Trabajo y exponían directamente acá o se conectaban. Y nosotros estábamos al mismo tiempo escuchando ambas voces. También toda la audiencia son públicas, están en la página de la Subsecretaría del Trabajo, y ahí ustedes pueden como una diversidad de mujer expone esa realidad. Primero que todo, no era una mesa exclusiva para mujeres, era una mesa para trabajadores y trabajadoras con labores de cuidado, pero al revés de lo que pasa en 40 horas, esta temática terminó siendo protagonizada en un 90% por voces de mujeres a nivel nacional. Si se dan cuenta, y yo miro cómo el interés de las mujeres por la conciliación y lo que nos pasa con la reducción de jornada, uno lo primero que uno piensa es, tiene harta vitalidad actualmente y sigue teniendo la división sexual del trabajo. Porque lo importante hubiese sido que ojalá ambas temáticas hubiesen tenido una participación más mixta, y ojalá mucho más la temática de conciliación, porque significa que los sectores masculinos del trabajo también se están haciendo cargo de una socialización de las labores de cuidado, que es muy compleja y no sigue siendo un problema femenino. Al contrario, reafirmamos que sigue siendo un gran problema todavía de las mujeres trabajadoras de este país. Bueno, en esa mesa técnica lo hicimos en conjunto con el Ministerio de la Mujer, la OIT, y el Ministerio del Trabajo, para dar comienzo a estos diálogos ciudadanos. Se llevaron al cabo 163, se inscribieron más de 160 organizaciones a nivel país, entre sindicalistas, organizaciones de mujeres desde la sociedad civil, pero todas trabajadoras en diferentes rubros, expertos y expertas en esta materia, y empleadores, el objeto del tripartismo que siempre nos pide la OIT. De esa manera se abordaron, en las primeras mesas abordamos temáticas generales del problema de conciliación, donde aparecen diferentes tipos de demanda, y hubo unas mesas exclusivas que ustedes comprenderán, yo me imagino, por sus primeras discusiones, dedicadas solo al teletrabajo, asociado al término de la alerta sanitaria. Entonces ya había una premura importante en torno a ese debate. De las mesas de las temáticas libres, se identificaron, estoy hablando de, quiero eso hacerlo de manera muy específica, que es lo rico que tiene el informe al fin y al cabo. Está también disponible, si ustedes lo quieren bajar de la página web, es público.
lo que tiene es que son muchas mujeres a nivel país que sin conocerse relatan historias muy parecidas de su problema con el vínculo con el mercado laboral. Que al fin y al cabo uno lo puede reducir en que la trayectoria de las mujeres con labores de cuidado es una trayectoria interrumpida permanentemente en el mercado laboral. Las mujeres, a propósito de las labores de cuidado, están entrando y saliendo de manera continua. Por tanto, una de sus grandes demandas no es solo la participación, la posibilidad de ingresar, sino que también la posibilidad de mantenerse en el mercado laboral, porque eso se traduce el día de mañana en menos cotización y por tanto en el impacto directo en la pensión. Y es lo mal llamado lagunas, que se dice cuando las mujeres estuvieron en activa, las mujeres no estaban en la activa, las mujeres tuvieron que trabajar en los cuidados, es otra cosa. Que no lo registre los actuales sistemas tiene que ver con un sesgo machista, con un sesgo sexista, no reconocer los cuidados como trabajo. Pero se les castiga, se nos castiga como si fuera nuestra responsabilidad las lagunas, y eso tiene una traducción en una pensión mucho más precaria de la que ya generalmente existe. Por tanto, y ahí también eso es importante entenderlo, el modelo de la pensión de alimentos, o sea, perdón, el modelo de la pensión está hecho en torno a un modelo masculino de trabajador que puede trabajar de manera ininterrumpida durante su vida. Es decir, alguien que puede salir de su casa, trabajar desde que se inicia hasta jubilar sin tener que entrar y salir, es una hipótesis ininterrumpida de trabajo para producir. Ojo, la misma hipótesis cuando se construye el tema de las jornadas, porque el problema de las jornadas, esto es un debate bien antiguo en el feminismo, en particular en la economía feminista, pero lo primero que tenemos que entender es que no existe algo así como que las labores de cuidado se quedan en el hogar. Eso no es verdad. Cuando uno desde el feminismo cuestiona que hay que avanzar en cuestionar la división público-privado, no solo lo hace en términos de visibilizar la violencia doméstica, también lo hace para visibilizar la mayor carga de las mujeres entre el trabajo remunerado y no remunerado. ¿Qué ocurre? En particular, por ejemplo, con la maternidad, es que aunque uno salga de su casa, uno siempre está pensando en tengo que llevar a mi hijo, tengo que dejarlo en el colegio, si sale más temprano, sale más temprano, si se enfermó, si tuvo un accidente en el colegio, la reunión con la profesora, etc. Es mentira que uno deja las labores de cuidado al cerrar la casa. Por tanto, lo que nosotros conocemos como un fenómeno muy común, que es la doble presencia y la carga mental, que de hecho la mayor carga o agobio mental son los términos modernos, lo que se denomina la división sexual del trabajo. No sé si han visto como ciertos como videos que son bien interesantes de matrimonio más moderno, digamos, en que sale, bueno, pero en la práctica el hombre y la mujer hacen las mismas labores en la casa. Sí, pero cuando te fijas en el Zoom, hay temas que pueden ser chistosos, pero que son muy reales, que es como él va al supermercado mientras ella, por ejemplo, está trabajando en la casa. Entonces va al supermercado y la llama cada 5 segundos, oye, pero ¿cuál es la leche que toman los niños? Oye, pero ¿cuál es el yogur que toman los niños? ¿Cuál es? Entonces, en estricto rigor, quien está con la carga mental de la distribución del hogar sigue siendo la mujer, independiente que se haya dividido en físico la tarea. Ya, eso también tiene que ver con la doble carga. Bueno, lo que pasaba acá es que la jornada rígida también significa un modelo de trabajador que puede efectivamente no tener un doble impacto con otras labores. Por tanto, puede salir de su casa, puede dedicarse exclusivamente a producir y después salir de su trabajo e irse a su casa. Para las mujeres es muy complejo por la contingencia de los cuidados, es decir, la emergencia social cuidado, y por la organización de los cuidados, estar solo produciendo sin tener que estar corriendo por algo más que sucedió. Eso, entonces, si se dan cuenta, el mercado laboral, incluyendo el modelo de pensiones al final, está hecho en un modelo que no encaja la experiencia femenina en el trabajo. Está hecho en lo que se denomina como el modelo, en términos como técnicos de la perspectiva de género, es el modelo androcéntrico, cuando se toma un modelo masculino de trabajador, y con eso se hace el diseño del código laboral, se hace el diseño del el mercado laboral. Y si ustedes se dan cuenta, las mujeres hemos existido toda la vida y el ingreso al mercado laboral lleva muchas décadas en las cuales se conquistó, pero aún así la preponderancia de la experiencia masculina suele ser la universal versus la de las mujeres que se cree que es particular. Y eso sin considerar que somos más del 50% de la población.
Bueno, esa temática se expresa acá, porque ¿qué nos entregaron las voces de mujer a nivel nacional? Fue que las grandes brechas en las cuales todos los estudios nos dicen que tenemos para o sea, 1 de cada 3 mujeres no puede ingresar al mercado laboral por razones de familiares permanentes. Las mujeres tienen una brecha salarial de alrededor del 15 al 19%, etcétera. Todos esos grandes datos coinciden con los relatos de las mujeres en las mesas, que podría ser como el ojo más cualitativo del problema, no solo cuantitativo. En ese punto se identificaron 3 temáticas importantes que yo les decía: la desigualdad de género en el mercado laboral, poder participar como permanecer, el cuidado de los niños y niñas adolescentes y el cuidado con personas en situación de cualquier tipo de dependencia. Ahí lo mezclamos también en este ejercicio de quanti quali con lo propio que también decían las mujeres, cómo ellas expresaban en su propia realidad lo que estaban viviendo, a propósito de sentir que siempre eran como invitadas foráneas del derecho al trabajo. Acá yo voy a dar como ciertos como tips que no son míos, pero que encontré que fueron muy valiosos en las discusiones. Nosotros estamos discutiendo términos en el Ministerio del Trabajo de trabajo decente, pero muchas mujeres están luchando por tener derecho al trabajo. ¿Se dan cuenta cómo el nivel de la desigualdad estructural es muy fuerte? Y de ahí recién vamos a entrar, cuando yo logre tener estabilidad, voy a discutir las condiciones laborales, sin duda. Pero primero necesito tener derecho al trabajo para tener algo de autonomía económica. Bueno, en ese contexto, por ejemplo, acá Fundación Sirona dice: si tú decidiste ser madre, tienes que asumir el rol o los desafíos que implica el rol. Las mujeres todavía tenemos esa gran mochila de superpoderosas, que todo lo podemos, que no tenemos espacios para nosotras, pero no importa, porque vamos por el bienestar de nuestros hijos e hijas, pero no somos conscientes de cómo nos autoexigimos. Ahí, en términos, voy a pasar los datos que ya se los dije, pero ahí se demuestra, por ejemplo, en términos de las brechas de ocupación y desocupación, de mujer y hombre proveedor. Acá, este del subempleo, creo que lo miren un poquito más en detalle, porque no se suele hablar tanto de eso, se habla más de las brechas generales. Pero acá, si ustedes se fijan en eso, cuando uno habla de subempleo o insuficiencias de horas, se refiere a las personas que no tienen una suficiencia de horas para tener una jornada completa, es decir, las que están en jornada parcial. Y lo que nos demuestran los estudios es que la jornada parcial es principalmente un fenómeno feminizado. La mayoría que pide jornada parcial son mujeres, y piden las mujeres jornada parcial por no tener redes de cuidado o recursos para externalizar los cuidados en servicios privados, que son muy caros, y por tanto solicitan la jornada parcial para poder tener algún ingreso. Pero ojo, las mujeres saben que es una condición precaria. No es que ya quieran seguir en jornada parcial, a ellas les gustaría tener una jornada completa, pero no tienen tiempo a propósito de intentar compatibilizar los roles de cuidado. Y cuando uno sigue el relato de la trayectoria de las labores de cuidado, es muy coherente, porque si eres madre, por ejemplo, de niño y niña menores de 2 años, la mayoría de los que van a estar acá, y ustedes se van a dar cuenta, su gran tema es la sala cuna. Debíamos tener una demanda muy importante. Después de los 2 años tenemos otro bache, de los 3 y los 4, que es la posibilidad o no de ingresar a un jardín infantil y los cupos que existen, a menos que se tenga los recursos económicos para poder pagar un jardín infantil privado. Pero la realidad que nos dice que en Chile y en el mundo existe la devaluación del trabajo femenino. Y además la brecha salarial de género. Es decir, se nos paga menos por el trabajo que realizamos. Entonces, para las mujeres es muy costoso, con su solo salario, tercerizar los cuidados. Prefieren, y no es que no estén conscientes, ellas ser multimujeres que tener que sacrificar más su salario, que es lo que sustenta a la familia en general. Ya llegamos a los 5, kinder obligatorio casi de manera general, se nos arregla un poco el problema, pero ¿cuál es el siguiente que viene? Los horarios de los colegios y los colegios de los jardines no son compatibles con las jornadas laborales. Pido jornada parcial para que cuando los niños estén en la mañana en el colegio, yo pueda trabajar y después los tengo que ir a buscar para tener que cuidar. O sea, es muy coherente con la estructura del trabajo, con lo que las mujeres cuentan. Incluso si uno le pone más zoom a mujeres sindicalistas que tuvieron, que esos fueron como debates que me gustaría sacar como un segundo estudio, ellas se miraban entre todas y decían como, bueno, pero seamos sinceras entre nosotras, si nosotras nos atrevemos a disputar la mayoría dirigencias sindicales cuando dejamos de criar. Eso también es un zoom importante que yo quiero tirar como, estoy convenciendo a la OIT que me deje sacar un segundo estudio cualitativo respecto a esa materia, pero creo que es interesante. Bueno, ahí se dan cuenta, jornada parcial, fenómeno feminizado, no solo en Chile, a nivel mundial.
Ya, y ahí en la que yo les contaba, 1 de cada 3 mujeres no ingresa al mercado laboral, y ustedes pueden ver la cifra a propósito de razones de responsabilidades familiares permanentes. Bueno, y entramos a las temáticas sobre teletrabajo. Esta yo diría que fueron una de las discusiones más intensas e interesantes que nos pudieron aportar las voces de mujeres con las diferentes como realidades y vivencias que tienen. Lo primero que yo puedo decir en general es que, en términos generales, todas las voces estaban a favor del teletrabajo como una forma que permite ayudar a la conciliación. Las críticas estaban asociadas a cuánta fórmula de teletrabajo, cómo distribuye el teletrabajo, y algo que no es un problema propio del debate de conciliación, pero que es un problema estructural, es digamos, la no buena evaluación de la actual ley de teletrabajo y la precarización asociada a cómo se ha dado el teletrabajo, que además se agudizó en pandemia. Entonces, a Tito Rigor, quiero que tomemos esos diferentes puntos, porque las voces en general tenían ese consenso, pero ponían otros elementos que también son interesantes, que tenemos que mirar y que tienen que ver con la precarización en particular del trabajo femenino. Bueno, en ese sentido, primero se reconocieron beneficios a nivel global. Una, que el teletrabajo, y ahí es algo súper importante, el teletrabajo principalmente lo pueden ejercer, y esto me gusta mucho explicarlo porque de repente hay caricaturas que no son reales. El teletrabajo lo pueden ejercer principalmente mujeres profesionales. No es lo mismo que mujeres de élite, que también pueden ejercerlo. Las mujeres profesionales son trabajo asalariado, es decir, mujeres que viven del salario. Esas mujeres, si quedan cesantes, como a mí me gusta explicarlo en términos simples, y no tienen una capacidad crediticia asociada, caen de letra. Y eso lo mostró mucho la pandemia. Y porque además nosotros, a propósito de tener menor salario, se nos castiga para también ser clientes bancarios. Eso también está súper estudiado por el Banco Central. Ya. Ser mujer de élite conlleva cosas más importantes, que uno puede estar cesante, por ejemplo, pero la élite es más que el ingreso económico, son redes. Entonces, no es una mujer de élite no baja necesariamente inmediatamente de clase social por quedar cesante. Entonces acá hay un amplio aspecto de mujeres profesionales que no todas tienen la misma estabilidad, pero que sí las caracteriza de que viven de su salario. Bueno, en torno a eso, los beneficios que se identificaron fue que el teletrabajo les permite reducir costos de movilización, les permite mayor control sobre el tiempo, es decir, puedo organizarme mejor en torno a las labores de cuidado y el trabajo. Y tercero, que se me olvidó ponerlo, tiene que ver con que reduce los costos económicos de tercerización de los cuidados. A propósito de el problema de que los servicios de cuidado privados, porque los públicos tenemos el problema del cupo, que ahí, y además que el tema del cupo también tiene que ver con puntajes asociados a vulnerabilidad. Entonces, no todas partiendo, por ejemplo, las mujeres profesionales no acceden a la oferta pública. Entonces tienen que tener efectivamente como el ingreso suficiente para poder pagar un jardín infantil, un after school, etc. Ya, la mayoría de las mujeres no pueden. Es muy caro. Entonces, cuando uno dice que recuperan el control sobre el tiempo y no tienen redes de cuidado que nos puedan ayudar en eso, que la mayoría son redes feminizadas en sus casas, la mamá, la tía, que muchas mujeres, ojo, eso es algo que no se suele decir, pero hay que decirlo, muchas mujeres perdieron redes de cuidado en pandemia a propósito del COVID. Familiares que murieron en torno al COVID, que eran vitales pre-pandemia, por ejemplo, para que ellas pudieran salir a trabajar. Es lo que yo siempre denomino como las redes femeninas familiares que habilitan a otras mujeres a tener la posibilidad de derecho al trabajo. Bueno, en ese contexto, las mujeres, por ejemplo, empezaron a pedir como diferentes tipos de fórmulas de teletrabajo. Algunas me decían, mira, mi hijo va todas las mañanas al colegio. Yo puedo venir presencialmente en las mañanas, porque trabajo más tranquila en la pega, y me voy, después lo paso a buscar al colegio y sigo teletrabajando en la casa. Otras decían, yo puedo, por ejemplo, yo quiero tener como tantos días, porque tengo tal y tal y tales problemas de cuidado, y un día venir a la pega. O sea, el tema de la fórmula es distinto, pero lo que coincidían eran los beneficios asociados. Y ahí, en lo que le acabo de contar, también tenemos, por ejemplo, una organización que se llama Maternidad, Vida y Mujer, que también expone dentro de esto y nos señala.
Las mamás, ¿por qué piden esto? Porque pueden estar con sus hijos, ir a buscarlos, no tienen a lo mejor una red de apoyo donde dejarlos, porque no hay cupo en las salacunas, porque no hay cupo en Junge ni Integra, porque no te alcanza para poder pagarle a alguien que lo cuide. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con mi hijo en la casa, el teletrabajo es una posibilidad. Pero si va a ser una ley, si esto va a quedar determinado, tienen que estar con las reglas claras. Y aquí para que vean cómo se ha estabilizado el tema de la fuerza laboral, que por su naturaleza y sus funciones puede teletrabajar. En pandemia llegamos al 27%, que es altísimo. Pero ojo, ese no se va a volver a repetir, porque tiene un análisis, tiene una incorporación que solo se produjo en pandemia, que son los colegios, es la educación. A menos que Chile quisiera saltar a la teleeducación, podríamos avanzar a esto, pero en estricto rigor eso ocurrió solo en contexto de pandemia. Entonces, en estricto rigor, al máximo del teletrabajo en Chile, podríamos llegar al 15% de la fuerza laboral. Actualmente estamos en un 4,7%, a propósito de la vuelta a la presencialidad. Ahora, uno dice, bueno, un 4,7 igual es mucha fuerza laboral, independiente de los números que aparezcan ahí. Y también se discutieron los riesgos asociados al teletrabajo. Y aquí también quiero como ponerlo, que lo mismo cuando uno habla de violencia, como cuando hay debates en torno a cómo las mujeres viven la violencia de género. Yo siempre digo, las mujeres no es que no sepan que no son víctimas de violencia. Acá, las mujeres no es que no sepan que están más agobiadas, lo tienen súper claro. Pero ya encuentran que es mucho más gravoso no poder tener derecho al trabajo que tener que volverse multimujer. Bueno, en ese contexto, ¿cuáles fueron los riesgos que se identificaron? Falta de limitación horaria, es decir, necesitamos efectivamente que si va a ser una medida, una forma de conciliación, tiene que haber desconexión efectiva. Otra, que lo pusieron mucho, es dirigentes sindicalistas y también mujeres que están asociadas a los gremios por las cuotas en los directorios, era que igual habían que tener ciertos grados de presencialidad porque indudablemente en todo el mundo del trabajo las decisiones de poder en los establecimientos de trabajo, ya sean sindicales o en la empresa, se toman presencialmente la mayoría. Por tanto, se corría el riesgo de una remasculinización de la toma de decisiones. Y eso también tenía que tener una vía que nos tuviéramos que abordar. Y bueno, la que les decía, la doble presencia, que tenía que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí todo tiene que ver con la posibilidad también que el empleador, que una de las cosas que nosotros proponemos en el PDL, tome obligaciones en torno a las mutuales para poder hacernos cargo de los riesgos asociados al teletrabajo en esta fórmula de conciliación. Y ahí tenemos, por ejemplo, también otra frase de unas chiquillas que se dedican a los rubros masculinizados, de ingreso de mujeres en rubros masculinizados, que son TechFem, y ellas nos decían, hay muchas mujeres que prefieren no cogerse la ley del teletrabajo porque terminan destrozadas. Yo tuve que renunciar, por lo mismo, porque tengo un hijo que está a punto de cumplir 12 años. ¿Qué hago? Finalmente una termina desbordada porque el teletrabajo tiene mucho que entregar, pero también tenemos mucho que perfeccionar. O sea, nos llamaban a decir que necesitamos una herramienta, pues necesitamos mirar esa herramienta. Si yo tomo todas las mesas, y esto es lo que hace, digamos, esta lluvia de ideas, quiero que miren que los términos más grandes son las demandas de mayor consenso. Y de ahí van las que son significativas igual para las mujeres, pero que tienen menor tipo de presencia. Ahí, como ven, en particular, y eso está todo directamente como en concordancia con que los sectores más rezagados de mujeres son las que tienen hijos de 0 a 3 años. Entonces, es muy coherente que la gran demanda sea la sala cuna. Después de la sala cuna, la otra gran demanda es el teletrabajo y el trabajo híbrido para poder efectivamente tener esta forma de conciliación, pero también hay cuestionamiento al bono compensatorio, al hecho de que los cuidados recaigan exclusivamente en las mujeres y en la familia, a avanzar en corresponsabilidad y coparentalidad, avanzar en normativas de adaptabilidad, etc. Todo al fin y al cabo lo que buscaba es que se reconozcan las labores de cuidado como impactan en el mercado laboral y que estas mujeres no es que sean problemáticas, no es que sean trabajadoras cacho, es que necesitamos generar normas laborales de corresponsabilidad para que las mujeres se integren en igualdad de condiciones y no se sientan culpables por ejercer la maternidad, por ejemplo, y querer trabajar. Ya, y eso termina, en lo que nosotros hicimos fue presentar el informe el día 14 de abril, invitamos a todas las organizaciones que participaron prontamente y espero que les llegue muy luego esta semana la invitación a la presentación de la primera patita de las medidas que va a ser el primer proyecto de ley de reforma al título 2 del Código de Trabajo que le llamamos conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Y la tarea que nos dijo la ministra y el subsecretario fue, bueno,
Queridas compañeras, no podemos citar a las mujeres solo para escucharlas, hay que sacar respuestas. Y ahí nos pusimos creativas, miramos toda la evidencia comparada, miramos lo que se requería en los números y propusimos 3 caminos, que son todos complementarios, no hay que elegirlos, son todos complementarios. Uno de ellos es lo que les contaba, que esperamos que se presentemos dentro de este mes, que es el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Acá lo que nosotros buscamos es una forma de modernización del título 2 del Código del Trabajo. Es decir, ustedes saben que originalmente se llama protección a la maternidad, paternidad y vida familiar. Nosotros lo vamos a hacer avanzar y le vamos a cambiar el título, precisamente a este estándar, porque el actual Código Laboral solo protege familias tradicionales, heterocompuestas. Entonces, todas las familias diversas quedan fuera, y eso es una forma de discriminación, aunque no esté explícita, es una forma de discriminación arbitraria. Y además porque muchos de esos niños ya son parte de esa familia, esa gente necesita tener derecho al trabajo, entonces nosotros lo hacemos para que quepan todas las familias dentro de eso, en la discusión. Segundo, ingresamos principios jurídicos que van a ser orientadores de las nuevas normas. Y el principio jurídico primero que ingresamos es el de corresponsabilidad social, y segundo, el de parentalidad positiva, porque necesitamos que empecemos a socializar también entre hombres y mujeres estas labores de manera más equitativa. Y otra de las cosas que yo creo que es como el corazón de esta primera patita, es el derecho, como derecho laboral de trabajadores y trabajadoras con labores de cuidado, el teletrabajo o jornadas híbridas como una forma de conciliación, la cual también tiene asociado otros derechos que nosotros miramos desde las perspectivas internacionales. Una de ellas, bueno, que ingresamos el derecho a desconexión porque tenemos que hacerlo coherente con la jornada laboral de 40 horas, entonces en ese sentido tiene que haber una desconexión efectiva. Segundo, que es una norma que en particular lo hacen las abogadas argentinas, feministas, pero después se toma a diferentes lugares del mundo, que se llama el derecho de reconversión, no es reconversión, perdón, se me olvidó el término, pero el derecho de reconversión, que es al fin y al cabo, por ejemplo, los cuidados tienen la siguiente característica. Los cuidados te siguen toda la vida, ya sea cuando los niños están muy pequeños, después son adolescentes, crecen, pero pone el caso de que después se enferma un familiar y también tienes que entrar a cuidar. Lo que te diferencia los cuidados es la intensidad de los cuidados. Entonces, en un momento de la vida, cuando los niños, por ejemplo, están mucho más pequeñitos, la demanda es más intensiva para tener que cuidar que cuando están tomando autonomía progresiva, ¿cierto? En ese contexto, lo que ingresan estas compañeras a nivel internacional es que quizás yo voy a pedir más teletrabajo en un momento, cuando los niños están más pequeños, a propósito de esta intensidad. Pero puede ser que el niño a los 5 años ya esté súper adaptado en el colegio y ya tenga un circuito y yo genuinamente quiera crecer en mi trayectoria laboral y quiera disputar cargos. Yo tengo el derecho, no pacto, el derecho de decirle a mi empleado que quiero volver más tiempo presencial para, por ejemplo, disputar cargos de directorio o para estar más presencialmente en las discusiones de equipo. Es decir, yo puedo tener derecho también a generar una carrera laboral activa sin que sea asociada al sacrificio del cuidado. Y además, lo que les decía, que vamos a ingresar unas normativas de obligación a los empleadores con el objeto de que puedan informar a las mutualidades de que existen todas las condiciones pertinentes para evitar riesgo asociado, en particular accidentes laborales y todo que tenemos que trabajar con la ADT, que tienen que ver con el teletrabajo. Y por último, y me gusta siempre contar esta última patita también, tiene que ver con demandas que nos decían mucho trabajadoras de comida rápida, que yo encontré que era muy significativo. Ellas decían que tenían un problema todos los años súper invisibilizado y normalizado en el mercado laboral, de que la mayoría de ellas tiene que renunciar cuando llega enero y febrero, porque se cierran los colegios. Y como que a nadie le importa. Y están todos los años teniendo que entrar y salir al mercado laboral. Entonces, lo que pedían ella era algo súper concreto y súper genuino, que es como, permítanos tener un derecho preferente para, por último, hacer coincidir nuestras vacaciones con las vacaciones de los hijos. O, permítanos, esta parte es súper importante, reducir de manera transitoria la jornada, solo en enero y febrero, y volver completa en marzo. Pero no que mi empleador diga, ahora quieres jornada parcial, listo, lo dejamos hasta el final, porque eso es abuso. Entonces, nosotros miramos también las experiencias comparadas y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacernos cargo de estos derechos laborales preferentes? Ya, el derecho a las vacaciones se puede otorgar como derecho preferente, y el segundo, para asegurarnos efectivamente que
no queden bajo arbitrariedad. Las recomendaciones internacionales es que esta modalidad transitoria de reducción, para que vuelva, por ejemplo, en marzo con jornada completa, sea bajo titularidad sindical. Entonces ahí también lo ponemos bajo digamos, ese criterio. Eso sería el corazón de este primer proyecto que queremos presentar dentro de mayo. El segundo, que ustedes lo habrán escuchado y lo habrán visto, el 8 de marzo, que fue anunciado por el presidente, es la cuna para Chile. Y acá el objeto es avanzar efectivamente en una política pública muy robusta que tiene además en la cotización, esto es seguridad social, más, porque son cotizaciones de todos los empleadores sin importar el tamaño de empresa, más fondos del Estado que aseguren que la importante legislación de Salacuna, que es un derecho laboral de mujeres trabajadoras que conquistaron hace más de 100 años en Chile, no siga siendo hoy en día la excusa para no contratar más mujeres. Es decir, que nunca llegamos a la mujer 20, porque los empleadores no quieren asumir el costo de la sala cuna, que en estricto rigor es asociado a un salario mínimo más. Entonces, en ese contexto, lo que se traduce siempre, y como además está asociado solo a las mujeres, es que se castiga la contratación por maternidad de las mujeres. A las mujeres se les impide ingresar al mercado laboral por esta normativa. Entonces, tenemos que eliminar a la mujer 20 y eliminar a todo el mínimo para que desde la existencia de un solo hijo o hija nazca el derecho a la cuna. Hay que equipararlo para hombres y mujeres con el objeto de que hay que equiparar los costos de contratación. No podemos seguir asociando que las mujeres siempre son más caras, por tanto no contrato mujeres. Y eso significa un esfuerzo fiscal muy grande en conjunto con esfuerzo de los empleadores, que ellos tienen la obligación de proveer la sala cuna y no porque, o sea, esa obligación tiene que mantenerse de manera permanente. Eso, después del proyecto de primera patita, esperamos presentar prontamente cuál sería el proyecto del Ejecutivo en torno a incorporar enfoque educativo, en torno a incorporar la corresponsabilidad con los padres, eliminar la discriminación de mujeres respecto a el mínimo de 20 mujeres, pero además de eso, una cosa que es bien importante, que nosotros estamos peleando mucho y queremos que sea un sello, es que queremos también un fortalecimiento de la educación inicial pública. Y hoy en día la legislación no le permite a los empleadores hacer convenios con la oferta pública. Los empleadores solo pueden proveer por oferta privada, y a nivel nacional hay muchos lugares de Chile, no tanto en Santiago, pero en regiones, de que solo existe oferta pública. Por tanto, son mujeres que no tienen ninguna posibilidad de que el empleador les pueda proveer. Entonces, en ese contexto, vamos a abrir la posibilidad de que hagan convenios con la oferta pública, con el objeto de que el ingreso también de manera inmediata inyección de recursos a la educación inicial de la oferta pública. Y la última patita, y con esta idea voy terminando, nosotros dijimos, bueno, no todo puede ser Congreso, también tenemos que mover al Ministerio y a la Subsecretaría del Trabajo, y nosotros mismos proponer proyectos piloto en torno a la materia de cuidados, a propósito de otras poblaciones de mujeres que no logramos abordar con medidas de conciliación. Acá vamos a presentar 4 pilotos. El primer piloto ya fue lanzado el 2 de mayo en Valparaíso. Expusieron mujeres con diferentes realidades. Y hay mujeres que son aquellas que se dedican el cuidado de personas con dependencia severa, que no tienen ninguna posibilidad de compatibilizar nada. Esas mujeres están cuidando 24/7. Inclusive cuando duermen tienen que despertarse para cuidar. Son mujeres con pobreza del tiempo absoluta y además con mucha pobreza económica, porque la mayoría lo hace a través de familiares, es decir, lo hace porque tiene un vínculo moral, de amor, de cariño afectivo con la familia. No reciben remuneración. Son mujeres además que viven, ojo, muchas de ellas en vínculos de violencia doméstica, y teniendo que cuidar 24/7, no solo primero el papá, después la mamá, y etcétera, como cuidadoras. Lo que miramos nosotros fue ahí, y lo lanzamos el 2 de mayo, que le entregamos salario a este trabajo de cuidados. Lo lanzamos con beneficiarias del programa de inversión a la comunidad que tenemos desde la Subsecretaría del Trabajo en Valparaíso, en conjunto con el gobernador. Esas beneficiarias ya existen. ¿Y qué ocurre? Que el programa de inversión a la comunidad da empleo, para que puedan estar en aseo, en construcción, etcétera, y pasaba que la mayoría de las mujeres ingresaba a estos trabajos y después tenía que estar presentando licencias porque algún familiar caía enfermo con dependencia severa y ellas no podían ir a trabajar.
Y nosotros no podíamos dejar abandonadas a esas mujeres, porque esas mujeres necesitaban el único recurso económico que estaban recibiendo, pero no podían cumplir las labores por las que fueron contratadas. Entonces, redestinamos los recursos, cambiamos el programa, porque a la mayoría de las mujeres le estaba sucediendo. Son mujeres, digamos, de alto grado de vulnerabilidad, y los mismos recursos que le pagábamos a ellas, que era el salario mínimo por otras labores, ahora se les paga en su rol de cuidadoras, por todo el tiempo que dure la situación de dependencia. Pero además, se les acompaña a través del Departamento de Intermediación Laboral de Sense, que también es de la Subsecretaría del Trabajo, con el objeto de que cuando las mujeres terminan de cuidar, puedan ser reincorporadas al mercado laboral. Entonces, con ello se les certifican las competencias que adquirieron a propósito de los cuidados, se le crea un currículum y se le hace una intermediación laboral a través de UMIL, señalando lo siguiente: no es que estas mujeres no tengan trayectoria, estas mujeres tienen mucha experiencia y trayectoria. El Estado tiene que reconocerla y reincorporarla al mercado laboral. Bueno, y ahí fue un evento bastante significativo. De hecho, una de las chiquillas que habló ahí, ella contaba, ella tiene 36 años, y ella contaba que cuidaba desde los 5 años. Y que primero partió cuidando a su hermana con dependencia severa, después se murió su mamá a los 3 y ella se convirtió en la mamá de su hermana, y ahora estaba cuidando a su papá. Y fue muy emocionante porque además de contarles todo este programa, es decir, no las vamos a dejar solas y las reconocemos como trabajadoras, le entregamos un diploma que decía por el trabajo de cuidados que realiza por parte de su familia y su comunidad. Entonces ella decía que fue tanto lo que tenía que cuidar en su vida que ni siquiera pudo terminar el colegio. Entonces que es primera vez que recibía como un certificado que la reconociera. Ella decía, somos mujeres invisibles en este país, y somos muchas. Entonces, este proyecto ha sido para nosotros súper importante, súper significativo. Esperamos llevarlo a otras regiones, porque creemos que da una señal importante en torno a la valorización del trabajo del cuidado asociado a las mujeres de este país. El siguiente que tenemos es que vamos a actualizar los perfiles de Chile Valora, a propósito de la construcción del Sistema Nacional de Cuidado. Actualmente solo existe el perfil de cuidador primario, y nosotros este año vamos a crear 5 perfiles, con el objeto de decir que los cuidados al ser trabajo también requieren de una calificación. No es lo mismo cuidar niños y niñas, no es lo mismo cuidar con personas con dependencia, etc. Por tanto, vamos a generar perfiles de especialización para preparar a la futura fuerza de trabajo que ingrese, ya sea por vía independiente o vía dependiente, al futuro Sistema Nacional de Cuidado. Eso a través de Chile Valora. A través de Sense creamos el sectorial cuidados como piloto, que es un piloto que actualmente ya dispusimos de 1.000 millones de pesos con el objeto de que sean planes formativos para futuros cuidadores y cuidadoras. Es decir, me voy a formar para ser un trabajador o trabajadora de cuidado en cierta especialización. Y eso lo pusimos desde ahora de disposición de Sense. Y el último, el que hacemos con las municipalidades, que se llama Reconoce y Crece. Y ese es que todas aquellas mujeres que están permanentemente buscando empleo con interés de integrarse al mercado laboral, pero muchas de ellas siempre han sido dueñas de casa, entonces consideran que no tienen currículum tradicional, nosotros lo que vamos a hacer con las municipalidades es identificar a ese grupo de mujeres, certificarlas en sus competencias adquiridas en el trabajo doméstico y en el trabajo de cuidados, y sacarles perfiles de salida de ingreso al mercado laboral a través de la OMIL, de la intermediación laboral, más colocación. Es decir, por ejemplo, una dueña de casa perfectamente, si yo le reconozco estas habilidades, puede ingresar a ser mucama, trabajadora de casa particular, administradora, etc. Tenemos 10 perfiles a disposición para que puedan reintegrarse al mercado laboral, reconociendo las competencias que le entrega la socialización del trabajo doméstico y de cuidado. Esas son las 3 salidas que entregamos y que venimos trabajando como bien acuiciosamente desde la Unidad de Transversalización de Género, en conjunto con nuestras autoridades, para ofrecer como herramientas y reconocimiento en avance de derechos laborales, pero también desde ampliar el concepto de trabajo e incorporar de una manera bien interesante el reconocimiento de los cuidados como trabajo. Por ahí me quedo, y ahí está como la batería completa de lo que ha sido el trabajo de conciliación trabajo, familia y vida personal. No escucho. ¿O soy yo nomás la que no escucha? No, no escucha a nadie, todo de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por la información que nos entregaste. De verdad que es muy importante para nosotros saber que se está trabajando en poder conciliar la vida laboral y familiar, pero sobre todo también que se hacen cargo a través de estas mesas que recogen in situ las necesidades que tenemos nosotras finalmente. Aquí hay una pregunta que es de Romina Guzmán.
y ella dice, con respecto al teletrabajo, nosotros como ANFASI estamos en un proyecto de teletrabajo que fue aprobado por la DIPRES y se debe comenzar a implementar próximamente. Por lo tanto, si bien esto tiene un camino distinto a lo que tú mencionabas con respecto a la modificación del artículo del Código del Trabajo, sí quisiéramos saber si conversan en algún minuto. Entonces, Romina pregunta, ¿ese derecho al teletrabajo para cuidadores será también para los funcionarios públicos? Es lo que nosotros queremos. Yo ahí no soy autoridad, pero sí las que fueron al lanzamiento recordarán que el SUB se dijo y tengo el compromiso con las trabajadoras y trabajadores del sector público. Nuestra idea es que lo que vamos a avanzar en la reforma del Código del Trabajo se aplique también al sector público. Y ahí ustedes saben que hay un camino, que es la mesa del sector público, pero en estricto rigor, si ya tienen, por ejemplo, la norma redactada y la forma en la cual se implementa según los consensos y todo, yo espero que sea antecedente para que se pueda implementar de una manera mucho más fácil en el sector público. O sea, es como lo que nosotros hicimos con la banda horaria al código. Yo ocuparía esto y lo metería ahí y avanzamos de manera sustantiva en el sector público y privado. Sí, si bien en la revisión nosotros les dejamos acá el link en el chat por si alguien quiere, se interesa, puede linkear ahí y descargar el informe sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Es cierto que en el sector público fundamentalmente desde la pandemia se ha retornado al trabajo. Lo cierto es que se ha retornado en condiciones súper distintas a las que estábamos anteriormente acostumbrados. Entonces, por lo mismo también se hace muy necesario, yo creo que por eso se ha ido insistentemente en las mesas de trabajo el tema del teletrabajo, pero fundamentalmente también en jornada híbrida, como una forma de poder cautelar que las personas no se invisibilicen, fundamentalmente las mujeres. Quisiera hacer una pregunta yo en particular, igual si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la manito, por favor, aprovechemos que está la Daniela acá. Pero yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con la corresponsabilidad. Me pasa que siento que nosotras por lo general siempre estamos hablando de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros necesitamos, de esta doble, triple función que cumplimos, etcétera. Pero de parte de los hombres no hay ninguna reacción respecto a eso. Y me llama mucho la atención porque también son padres, también debiesen tener labores de cuidado, entonces siento que también hay una desidia al respecto. ¿Cómo desde el Estado se puede tratar, ¿cierto?, de que eso cambie? ¿Qué se puede hacer al respecto? Mira, gracias por preguntarme. Nosotros vamos, pero esto sigue siendo como algo muy buenas prácticas. Igual vamos a poner la ley del PDL, que queremos poner también como parte de la obligación de los empleadores las campañas de corresponsabilidad en la interna cada cierto tiempo. Como tienen que haber campañas que promuevan la corresponsabilidad social y parental en la interna de los hogares. Tenemos que, porque pasa en la misma parte, o sea, ojalá no solo sean los hombres los que pidan postnatal, ojalá podamos, las bandas horarias ojalá sean más utilizadas también o de manera equitativa y no solo por mujeres, ojalá también estuvieran pidiéndolas a la cuna. O sea, tenemos que como, yo siempre digo, por ejemplo, me llama la atención de que a mí me toca lidiar con muchos rubros. Y ustedes se dan cuenta que hay rubros de la industria que son muy, muy masculinizados, como la minería. Yo he revisado millones de peditorios y no encuentro en esas voces masculinas, por ejemplo, el derecho a la cuna. Y si ustedes se preguntan, ahí no hay padres, yo creo que hay un porcentaje gigante de padres. Pero está tan disociado a como los cuidados no son mi problema, que yo, o sea, yo creo que me encantaría poder decirles, lo vamos a resolver desde el mundo del trabajo, pero el mundo del trabajo no le corresponde todo. Yo creo que ya estamos avanzando en cosas bien sustantivas con esto. Acá también hay que hacer campaña educativa, acá hay que hacer campaña de sensibilización, o sea, es un problema cultural muy grande en la sociedad que tenemos que avanzar en igualdad. Y ahí les quiero hacer la pregunta al revés y a ver si ustedes me ayudan en esta conversación. Yo estoy muy interesada en que después que presentemos estas baterías de proyecto, hacer un Zoom, pero a las sindicalistas, al mundo sindical con estas temáticas. Y lo primero que yo les preguntaría en esas mesas es, ¿cuánto cuesta incorporar estas demandas? ¿Cuánto cuesta incorporar demandas de corresponsabilidad, de la brecha salarial? No sé, hace poco, por ejemplo, salió un estudio acerca del impacto de las cuotas para los sindicatos, que la ley en estricto rigor no ha generado mucho impacto. Y tenemos un porcentaje mayor de mujeres en la sindicalización, pero menor de mujeres en las directivas. Entonces, esos debates, por ejemplo, son súper interesantes.
que de la Unidad de Territorialización de Género queremos ayudar a construir en esa memoria, para que ayude a la lucha sindical, porque creo que es súper valioso. Pero nos enfrentamos a este problema en todos los niveles, no sé cómo explicarlo. Y ahí me encantaría, por ejemplo, si ustedes me pueden contar cuánto cuesta. Yo, uno de los primeros Zoom que me di cuenta fue que tuvimos, y acá ustedes, muchos que estuvieron acá, teníamos división, o sea, teníamos sindicalistas y teníamos mujeres organizadas como sociedad civil. Yo después les preguntaba a las de la sociedad civil, oye, ¿por qué no los sindicatos? No, pero es que los sindicatos son muy machistas. No, pero es que avanzo más con mis compañeras mujeres, yendo al Congreso, viniendo acá, que teniendo que convencer a mis compañeros en la pega de que esto es un tema importante para el petitorio y la negociación colectiva. Cuando si tú me preguntas a mí, como alguien que está formada en trabajo y género, para mí que todas las mujeres se fueran a los sindicatos, o sea, fortalezcamos la unidad sindical para que consigamos, porque los sindicatos sirven para mucho, redistribución de los ingresos, mejores condiciones laborales, trabajo decente, etc. Pero la igualdad de género sigue siendo un tema que es muy complejo y se necesita organizarse para conseguir cosas importantes. Entonces, a mí me encantaría, ojalá me vaya bien, tener un Zoom después para poder ver cuánto cuesta, por ejemplo, poner en un instrumento colectivo, en un petitorio, normas de igualdad en el trabajo. Tamara tiene la mano levantada. Sí, Tamara, dale nomás. Hola. Hola, Tamara. Oye, yo quería agradecerle a la Daniela por la presentación que hizo, porque quedamos como bien claritas en todo lo que ella señalaba y la línea que también está de alguna forma teniendo la subsecretaría, el Ministerio del Trabajo y el gobierno también en cumplir, en este caso, el programa actual del presidente Boric. Pero yo tenía como una cierta reflexión en relación a lo que tú comentabas, Daniela, que tiene que ver un poco con cómo cambiamos la sociedad, porque es un tema cultural. Entonces, mira, si aquí ya vemos, la mayoría somos mujeres, hablando de tema de conciliación y vida familiar. ¿Cómo hacemos también para que nuestros pares en los sindicatos puedan entender que el tema de transversalización de género tiene que ir como columna vertebral en las políticas sindicales? Y eso es lo que todavía no entiende el mundo sindical, por eso es que sigue siendo un espacio bien machista, bien patriarcal, que de alguna forma está homologado a la sociedad que tenemos en la actualidad. Entonces, también es lo mismo, ¿me cachai? Entonces, como también desde la lógica, nosotras podemos ir también fortaleciéndonos, empoderándonos, pero también no sé si luchando en esos espacios, pero sí también de alguna forma visibilizando en esos espacios también estos temas que son trascendentales importantes, que no son solo de mujeres, sino que son de familia. Entonces eso todavía aún no se logra comprender. Y a propósito de eso, tú, Daniela, dentro de tu presentación señalabas muy bien que hay mujeres que evidentemente necesitan trabajar e insertarse en el mercado laboral. ¿Ya? Y desde esa lógica, de pronto a mí como que me genera un cierto ruido el solo pensar que uno igual se necesita reinsertar al mercado laboral, pero no a cualquier mercado laboral, porque uno tiene que de todas formas propender a tener un trabajo decente, un trabajo digno. Entonces de pronto me hace como un ruido el tema del teletrabajo, compatibilizarlo con el tema de la conciliación familiar y que eso no vaya a ser a las finales que las mujeres terminemos en la casa haciendo teletrabajo, pero a su vez lo que ha pasado y que pasó en la pandemia, que todas sabemos que terminamos haciendo doble y triple roles en nuestras casas, cuidando a los niños, haciendo la comida, haciendo el almuerzo, etc. Y que algunas nos enfermamos en esa misma lógica y que todas sabemos que las mutuales y la Asociación Chilena de Seguridad y otros organismos privados que administran el seguro o la ley 16.744 tampoco cumplieron o dieron en este caso el ancho para poder cubrir esas enfermedades profesionales de esas mujeres que se enfermaron. Eso. Gracias. Sí, o sea, ese es un temazo. Yo en verdad lo que espero, nosotros hicimos todo un estudio de experiencias comparadas porque no es un fenómeno chileno, lo primero que queremos demostrar. En las sociedades más avanzadas, yo creo que acá la que tuvo que legislar primero fue Argentina, a propósito del problema. Yo siempre explico dos cosas. Si tuviéramos un sistema nacional de cuidados, las mujeres nos estarían pidiendo esto.
Y eso también es algo que tienen que entender los compañeros sindicalistas, que de repente creen que todas las demandas que tienen las mujeres son asociadas a precarización o cosas así. No, las mujeres hoy en día, a falta de socialización de los trabajos de cuidado, es decir, a falta de sistemas de cuidado, es que buscan maneras de mantenerse en el mundo del trabajo o están destinadas a la informalidad. Y la informalidad es precarización y es inseguridad. Y además es un fenómeno feminizado por lo mismo. Y eso no podemos seguirlo normalizando. Yo siempre digo, las mujeres quizás no pedirían las bandas horarias, no pedirían permiso, no pedirían teletrabajo si tuvieran un sistema nacional de cuidados que les permitiera trabajar tranquilas, como trabaja el varón, sin tener que preocuparse de los cuidados. Por mientras sigue siendo un sacrificio de ellas individualmente, y las mujeres, si no tienen un ingreso económico, están condenadas a la violencia. Es una realidad. Entonces, en estricto rigor, yo ahí lo que hacíamos también fue que miramos todas las experiencias comparadas. Ya el fenómeno del teletrabajo asociado a los cuidados es también, igual que la jornada parcial, es internacional. Las que más piden teletrabajo para intentar compatibilizar son mujeres. Y ahí lo que nosotros miramos fue, bueno, ¿qué hicieron las abogadas feministas para evitar lo que tú dices? Lo primero que hicieron fue incorporar estas perspectivas de género, en el sentido de meter el derecho a la reconversión para que no fuera como un contrato como escrito en piedra, es decir, te contrato por teletrabajo y de ahí no te mueves más a menos que te vayas de esta empresa. Y todo eso asociado a derechos laborales individuales que ella podía ejercer. Entonces se piensa el teletrabajo y su intensidad con temporalidad, pero también asociado al tema de normas de seguridad y salud en el trabajo. Pero otra cosa que es importante, que lo que demuestran los estudios, es que las mujeres que tienen cultura de trabajo, que son las mayorías que piden teletrabajo, porque el teletrabajo no es que produzca una inserción laboral, ojo, es una fuerza laboral que ya existe y que quiere estabilidad a propósito del impacto de los cuidados, o sea, tiene cultura de trabajo, a diferencia de la sala cuna, que la sala cuna es una política que absorbe, la sala cuna integra mujeres al mercado laboral que están fuera. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de esas mujeres, como tienen una cultura del trabajo, no terminan quedando encerradas en las casas porque tienen una valoración muy importante por el espacio de lo público. Entonces lo que hacen culturalmente, y porque además muchas de ellas, como son sectores profesionales, también tienen legítimos intereses de crecer, de ser jefa, de todo. Entonces, por tanto, lo que demuestran los estudios es que ellas utilizan el teletrabajo en momentos en que están más como carentes de redes de cuidado, y después ellas vuelven a disputar. Lo que sí, y ahí no lo hemos podido resolver, es que después nos salten, por ejemplo, esas dirigentes sindicales, que sería lo mejor. Pero en el contexto de lo que tú dices, por lo menos la experiencia, y en particular de las compañeras argentinas, nos dice lo contrario. Son mujeres con cultura, que además muchas de ellas siempre han querido tener una carrera, y la maternidad, fue deseada o no, impactó esa carrera, pero no quieren sacrificarla, porque también la mayoría de los profesionales no quieren ser dependientes del salario masculino. Eso también es muy cierto. Y muchas de ellas pasó que, si se dan cuenta, en el efecto pandemia, a propósito de quién ganaba más, muchas profesionales dejaron de trabajar asalariadamente y privilegiaron el salario masculino para que estuvieran ellas en las casas. Y eso generó digamos, como el estudio Quali, una muy mala experiencia para las mujeres. De hecho, la vuelta a las mujeres al trabajo ha sido mucho más rápida de lo que esperaba la economía. Y yo creo que en ese sentido ha sido porque esas mujeres no quieren volver a sentirse entre cuatro paredes, ¿sí? Pero está muy asociado a que tienen un capital cultural mayor, eso es real. No es lo mismo lo que le pasa a la mujer de carácter más popular, que eso ahí tenemos que ver y ponerle lupa, como para su inserción tiene otras lógicas. Romina está pidiendo la manito ahí. Primero que nada, de gracias por la conferencia, pareció súper interesante, sobre todo en el contexto cuando mencionas que el teletrabajo eventualmente sería un derecho que lo insertaríamos en el capítulo de 2 de protección a la maternidad, paternidad y vida familiar. En atención a lo que dijo recién la colega Tamara, si mal no recuerdo, yo creo que el teletrabajo más que nada es una herramienta que nos ayuda a quienes sí queremos maternar. Porque como tú bien presentaste, Daniela, se está diseñando este sistema nacional de cuidados, pero hay muchas personas que no quieren tercerizar los cuidados de los hijos. Y eso te lo digo por experiencia propia. Yo soy mamá singular. Yo tuve a mi hijo gracias a un procedimiento de fertilización asistida. Entonces, en mi caso, que tengo súper bien estudiado el tema del teletrabajo como una herramienta de real conciliación entre la maternidad y mi vida profesional, no quiero tercerizar el cuidado.
yo honestamente te lo digo, porque no quiero que mi hijo viva la vida que yo vivo. No sé si me explico. Porque al tercerizar el cuidado, mi bebé de 1 año y medio se tendría que levantar conmigo a las 5 de la mañana para llegar a una sala cuna en el centro de Santiago, cerca de mi oficina, donde yo trabajo presencialmente. Entonces, esa no es la vida que yo quiero para mi hijo. Entonces también aquí yo creo que nos enfocamos mucho en hablar del trabajador o la trabajadora, pero también estamos dejando un poco de lado la perspectiva de los beneficiarios de que haya un adulto responsable en el cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Si hay ruido es mi hijo que anda dando vueltas por aquí. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, si tú cuidas a un adulto mayor, que es para lo que yo entiendo que también serviría este derecho al teletrabajo, no tan solo para los niños, ese adulto mayor está acompañado por alguien de su vínculo familiar cercano, por alguien que más allá del cuidado le va a entregar cariño, atención, amor, una protección adicional, más allá de lo que es el darle la pastilla o darle el medicamento o darle la comida. No sé si me explico para las muchachas que están acá. Por otra parte, lo mismo ocurre con los niños. Nosotros hemos estudiado el tema y nos hemos dado cuenta, bueno, nosotros todos trabajamos en educación, entonces acá es notable cómo los niños, adolescentes están sufriendo en los colegios y hay muchas familias que están optando por la educación a distancia. ¿Qué pasa con esos papás? ¿Qué pasa con esos alumnos que al final se terminan saliendo del sistema escolar? Porque también se está volviendo un poco agresivo. ¿De dónde proviene esa agresividad? Y muchos estudios internacionales indican que la falta de salud mental en la adolescencia y en los niños radica principalmente porque se crían lejos de sus figuras de apego. Entonces, esa ¿cómo decirlo? Esa avalancha de información, a mí también me gustaría que fuera considerada. O sea, yo encuentro que este trabajo es precioso en darle más herramientas a los trabajadores. Sin embargo, también creo, insertar materias relacionadas con los cuidados de los niños. No sé qué posibilidad habrá en que la subsecretaría tenga alguna vinculación con, hoy se me olvidó el nombre del servicio de la protección de los derechos de la niña, se me olvidó el nombre, pero en algún momento me acordaré, que en el fondo se podría hacer una alianza muy linda en cómo podemos ocupar este derecho para los trabajadores en una protección integral también de los cuidados de los menores criados por sus padres. Te dejo como el análisis y como la visión que yo tengo en el tema, porque personalmente yo no quiero escolarizar a mi hijo tan pronto. Para mí lo ideal es que llegue a kinder. Antes, ¿para qué? Quiero que sea niño, que duerma hasta la hora que quiera, que coma a la hora que quiera y que tenga libertades que después de ingresar al colegio las vuelves a tener cuando te jubilas. Entonces son reflexiones que por lo menos yo lo hago y muchas de mis amigas y conocidas también lo hacen, de cómo este derecho que está implementando el gobierno podría ser un beneficio también para nuestros hijos. Gracias. Gracias, Romina. O sea, yo creo que indudablemente lo es porque piensa en la conciliación familiar, independiente de como que no hable del interés superior del niño o niña, porque igual tenemos que, yo ahí me pongo más abogada, pero como que los códigos tienen poblaciones objetivas y acá como que el derecho al trabajo, entonces, pero uno puede tenerlo como principios generales. Ahora, nosotros igual invitamos gente experta en infancia. Yo lo que te podría decir a priori es que no hay consenso, porque lo que nos señalaban expertos y expertas en infancia es que, a ver, lo ideal según ellos a nivel internacional son las reducciones de jornada, pero que sí o sí una parte de la estimulación, del crecimiento y todo tiene que ver con la socialización con la comunidad de pares. Uno puede buscar para encontrar de repente como experto en eso. Ahora, yo insisto, como la idea nuestra es sacar un derecho laboral, si yo me metía en todas esas perspectivas no vamos a llegar a ningún consenso porque ni siquiera los expertos estaban en ese consenso. Entonces, los consideramos porque uno tiene una visión más integral del Estado, entonces yo dije, bueno, pero sí, y por eso también, y ahí algo que para que sepan cuál es la razón del punto. Yo quise que fuera una reforma al título 2 y no al teletrabajo, precisamente para que me ayudara a pensar en mejores condiciones para las familias en general.
Es decir, a que el trabajo no puede ser al fin y al cabo el que lleguemos sin ningún tipo de energía, sin ver a nuestros hijos e hijas, sin poder estar a cargo ni siquiera nosotras mismas de hacer otra cosa por nosotras mismas, por ejemplo, por ver una serie. Entonces, para mí es muy importante, dentro de la productividad que nos piden siempre, que esa productividad sea en concordancia con familias que se encuentren en mejores condiciones, que puedan compartir, y en eso nuestros hijos, por ejemplo. Pero te lo digo en términos súper honestos, yo creo que la estrategia que ocupamos igual, creo que es la estrategia correcta porque nos permitió sacar un consenso de este derecho laboral. Si lo mezclábamos mucho, no íbamos a tener ese consenso, que de hecho, ojo, no ocurrió en el postnatal. Ahí no logramos, nosotros tenemos en este momento una política postnatal porque no hubo consenso. Precisamente porque ahí se metieron todas las visiones a la mesa y terminó siendo una mesa de pugnas. Entonces nosotros tuvimos que dejarlo afuera porque no podemos empujar una política que no tenga un consenso social por atrás. Entonces había organizaciones que querían a propósito de los niños, habían otras que eran mucho más de la productividad del trabajo y decían no, porque es un costo laboral gigante, porque bla, 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 bla. Otras desde el punto de vista del endurecimiento de roles de género, ya, etc. Entonces al final nosotros lo tuvimos que dejar como en un asterisco diciendo esto hay que darle más estudio, pero no vamos a poder profundizar. Te lo cuento de esa manera como muy genuina, porque desde el mundo de las infancias hay harto debate que para mí es muy interesante, pero que también se nutre de diferentes paradigmas en los cuales se mira como la familia, la socialización, los sistemas educacionales. Por ejemplo, para fabricarse a la cuna, yo creo que ha sido uno de los trabajos más intelectualmente desafiantes para mí, porque estoy trabajando desde el área laboral y educacional en conjunto. Y es súper complejo avanzar en consenso así, súper difíciles. Pero te lo cuento muy honestamente. Y a Andrea y a Carmen. Sí, Hola Andrea, hola, tienes la palabra, ¿cómo estás? gracias. Yo quisiera, bueno, entendiendo lo que está diciendo Daniela, sí, a veces es mejor avanzar un poco en relación a lo que se puede hacer que todo lo que se quisiera, y estos temas creo que se cruzan muchos elementos que son muy interesantes y creo que uno de los aspectos que sí me parece que es importante, que al menos a mí me parece volver a rescatar, es lo que señaló la Katy en un principio, que es algo que me da muchas vueltas siempre, que tiene que ver justamente con el hecho de que siempre siento que con todo lo relevante que me parece este tema en particular, siempre siento que de nuevo es un asunto de las mujeres, es un asunto femenino y muy feminizado y muy del feminismo. Y lo asumimos nosotras porque, bueno, no nos queda otra, porque somos madres, porque cuidamos a los hijos, porque la sociedad, porque la carga, en fin, etc. Y sin embargo, tengo la impresión de que de alguna manera seguimos tratando a nuestros pares masculinos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, en fin, como una especie de menores de edad, como socialmente, como si no fueran capaces de asumir sus responsabilidades, en este caso específicamente sus responsabilidades de padres, y de manera voluntaria. Yo no veo a los hombres en la calle marchando por ejercer sus derechos de paternidad, y eso me preocupa muchísimo. Lo encuentro de nuevo, es como que esto es un problema nuestro, solo es un problema nuestro, de verdad es un problema nuestro, en serio. O sea, hemos cargado con esta situación históricamente, y además tenemos que resolverlo solo nosotras, y solo nosotras tenemos que hacernos cargo de eso. Y por último, creo que eso es un aspecto que me parece que al que hay que darle una importancia, porque no es obviamente un asunto solo de nosotras, pero también en lo que respecta a nosotras como mujeres, pero también en relación al impacto que ha tenido históricamente el abandono paternal de los hijos. O sea, la pandemia demostró la irresponsabilidad abrumadora de los padres respecto de social en Chile. O sea, nosotros somos una sociedad que se ha configurado
en torno al símbolo del hijo, el hijo guacho, entendiendo lo que significa esa imagen, ¿verdad? Y con todo lo violento que eso es. Y lo seguimos aceptando y asimilando y naturalizando, y no estamos, creo yo, no estamos incorporando ese aspecto tan importante culturalmente, simbólico y económico, y en fin, que abarca todos los aspectos de la vida. No lo estamos incorporando, creo yo, con el énfasis que se necesita para igualar las posibilidades. Y me parece que estamos en un déficit súper importante. Y este tipo de situaciones creo que también nos permiten pensar en eso, y tenemos que darle una vuelta, porque no solo las mujeres nos vemos muy perjudicadas, también los niños, las niñas y las personas que necesitan nuestro cuidado, sobre todo los niños y las niñas. Fundamentalmente, la ausencia del padre es una situación social violentísima con la que convivimos permanentemente en nuestra sociedad, lamentablemente, pienso yo. Estoy súper de acuerdo contigo, no tengo nada que agregar, solo firmaría lo que acabáis de decir. Yo solo un dato que me gusta decir, sí, perdóname, solo un dato, que hay un libro que yo siempre recomiendo de una autora feminista que es historiadora, que es Sonia Montesinos, y ella escribe la historia de nuestras mujeres criando sola, que se llama Madres y Guachos. Yo siempre lo recomiendo porque es una radiografía importante de nuestra realidad, pero estoy súper de acuerdo con lo que dices. Sí, yo quisiera complementar un poco lo que dice la Andrea, porque creo que además lo que se configura acá es una situación de abuso del tiempo que las mujeres tienen y que disponen para ellas mismas, para su desarrollo profesional, etc. Nosotros nos vemos tremendamente condicionadas a ejercer otros roles de una manera parcializada, de una manera estresante, de una manera donde sacrificamos nuestro tiempo de descanso, sacrificamos las horas de sueño, mientras la corresponsabilidad puede seguir su carrera, puede seguir estudiando, puede generar los recursos para hacerlo. Entonces, finalmente, también yo creo que eso es súper bueno, empezar a llamarlo por su nombre. Para mí, esto es una situación de abuso. Es otro tipo de abuso que se realiza contra las mujeres al negarles o propender a dificultar el desarrollo que ellas debiesen tener en toda su amplitud y en toda su integridad. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. De hecho, yo creo que esta es mi apuesta como feminista, que yo estoy apostando mucho por más medidas de conciliación, porque creo que también hay posibilidades que si hay más corresponsabilidad social, cuando nos cuesta tanto con el tema del hombre, quizás podemos liberar el tiempo de las mujeres, quizás mujeres se quedan a organizar, quizás, o sea, como que creo que es súper importante lo que tú dices, el derecho al tiempo. Las mujeres están sobreexplotadas y eso está hipernaturalizado. Entonces después, como me pasa mucho cuando llegan sindicalistas acá, puro hombre, las mesas, yo digo, y las compañeras, no es que no quisieron venir, no quisieron o no podían venir. Como, ¿se ofrecieron ustedes a hacerse cargo de los cuidados para que exista una mesa paritaria? Nadie, eso, absolutamente nadie. Carmen, muchas gracias, Dani. Carmen Luz. Querida, no te escuchamos. Parece que está muteado todavía. Ahora sí. Ahora sí. Sí, son muy identificada con todo. Bueno, quería igual como sobre lo último que planteó Andrea también, y lo que reforzó Katy, el tema de la sensibilización sobre la corresponsabilidad. Bueno, y avanzar el concepto. Tuve una asamblea ayer donde tuvimos que explicarle muy a un compañero, un socio de mi gremio, de por qué porque actualmente, mientras dure la alerta sanitaria, las personas con niños y niñas menores de 6 años tienen derecho a trabajo remoto. Pero decía, ¿y por qué también sala cuna o jardín infantil? Pero si va a la sala cuna, es un decir, ¿por qué el compañero tiene derecho a trabajo remoto? Como que le costó mucho, creo que no entendió, leí muchos compañeros le intentamos explicar que mi derecho a trabajar y a estar en la casa tranquilo y cerca del jardín, etcétera. Y bueno, y lo que lamentablemente lo que busca la pandemia era el contacto entre las personas, que era el riesgo del virus. No contradecía ese cuidado con el derecho que pueda trabajar y a la vez tener un lugar para que el niño y niña estuviese seguro. Porque claramente
el derecho a sala cuna y a jardín infantil es necesario para que podamos trabajar tranquilamente, si es que no tenemos a nadie más que nos cuide, o que, si es que somos nosotros las únicas personas que estamos a cargo de los niños. Entonces es como que veo súper lejana el tema de la concientización sobre la corresponsabilidad. Y lo mismo con la que entró hace poco en aplicación, la ley TEA, donde también una compañera se me acercó y dijo, pucha, ¿sabes qué? Me dijeron que sí, pero tengo que dar muchas explicaciones. ¿Por qué no tengo derecho a trabajo remoto o ya más flexibilidad? Sino que solamente puedo salir y volver. O sea, si su hijo o su hija necesita que ella esté cerca, tiene que salir y volver. Siendo que igual la ley era para que se adaptara mejor y todo, pero claramente en la aplicación, como muy al pie de la letra, no llega esa flexibilidad a los empleadores, y hay que entrar a explicarle por qué esta compañía tiene que darle más flexibilidad y que salir y volver, es justificar otro tiempo, pero creo que eso es como un avance para ver cómo nos va con lo otro. O sea, no tenemos una cultura en el sector público, por lo menos, de trabajar remotamente, de teletrabajar. Si no te ven, no estás trabajando, entonces está todo el tema cultural. La pandemia fue un buen ejemplo, pero también está el tema de corresponsabilidad. Todavía, como bien lo dicen los compañeros, se trata algo solo a las mujeres, que a veces no es que no pudieron ayudarte a cuidar a tu hijo, a veces ni siquiera te invitan. A mí como dirigente ni siquiera me han invitado porque saben que tengo hijos. Después digo, oye, ¿por qué no pude participar? Ah, es que pensamos que estabas ocupada, pensamos que no podías. Ni siquiera me alcanzan a preguntar, yo que soy también dirigente en edad de crianza, en etapa de crianza. Entonces, este tema de la corresponsabilidad, de flexibilizar, de que hay otras oportunidades, es como bien arduo el trabajo y no me lo imagino. No sé cómo se imaginan esa sensibilización, ese avance en que se conozca y que también una vez que lo conozcan se pueda ejercer. Dani. Cortito. Oye, yo solo le iba a decir que estoy muy feliz como conversando acá, pero me quedan poquitos minutos porque después tengo que correr a otra reunión. Pero lo que le iba a decir es que, mira, yo en verdad, esto no estamos inventando como nada nuevo, lo que estamos intentando hacer es lo que siempre se ha hecho en materia de sensibilización, de charla y todo, pero yo insisto que esta pega es mucho más grande. O sea, necesitamos un Estado activo en estas campañas, necesitamos una ley de educación no sexista, necesitamos que entren los planes de igualdad de género de manera mucho más fuerte en las empresas. O sea, tenemos que, la forma en las cuales... hay un dicho histórico que lo han ocupado presidentes de este país, pero que es muy histórico en la política, que tiene que ver con todos los espacios de poder, digamos. O sea, cuando una mujer entra a la política o al espacio público, cambia la mujer. Cuando entran muchas mujeres a la política, cambia la política. Entonces, en estricto rigor, por lo menos lo que apostamos es a entregar más herramientas para discutir estos debates, para tener a las mujeres presentes. O sea, yo por eso creo que es tan importante no perder criterios de paridad, jamás, y no son caprichos, ni intentando asegurarse. La paridad es justicia, ni siquiera ahí recién hablar de igualdad, es justicia social por una desigualdad estructural de mucho tiempo, que tenemos que hacernos cargo. Por eso los temas de mujeres, o los más llamados temas de mujeres, como bien decía Andrea, no ingresan nunca a los debates, pues si no están las experiencias vitales de las mujeres puestas ahí, no están esas voces. Y eso es lo que necesitamos que sea un problema de todos. Imagínense que hay un informe que yo leí en pandemia cuando estábamos estudiando teletrabajo, que decía que cuál fue la mayor preocupación de las mujeres que teletrabajaron, es de la Mutual de Seguridad de 2020. Las mujeres era precisamente el que estaban muy agobiadas, trabajando, haciendo todo. Y el de los hombres era la calidad del internet. Muchos de ellos eran padres de familia. Entonces, y ahí salieron esos reportajes del hombre cero, que era el que se encerraba en la casa y se hacía una cuestión. Nosotros lo que apostamos, yo intento llevar las charlas a todas partes, de generar estas campañas, porque además también creo igual que hay ciertas generaciones más jóvenes de hombres que sí se están interrogando cosas. Y hay algunos que también lo han hecho siempre. Me pasó con otro hombre, que siguen siendo la minoría, siempre digo como, no tenemos que invisibilizarnos, pero ojo, un caso no puede invisibilizarnos la desigualdad estructural. Si hay hombres que están intentando cambiar los roles y que les pasa al revés, que ellos quieren ejercer, por ejemplo, el postnatal, que en Chile es tan chiquitito, y son cuestionados en su trabajo porque dicen, por eso tiene que hacerlo tu mujer. Entonces también hay una dureza por mantener los roles de género. Y eso es muy complicado porque no nos permite avanzar, como decía Andrea, en que esto deje de ser un problema de las mujeres, porque además es súper fácil después echarnos la culpa a nosotras de que nosotras somos trabajadoras problemáticas. Contratar mujeres es un cacho. No es un cacho.
es el problema que no nos queremos hacer cargo del mayor agobio que significa cuidar a las familias y al mismo tiempo tener un salario. Entonces esas cosas son, por lo menos lo que yo estoy empujando en todas partes, que toda ley que saque vaya asociada con campañas de sensibilidad en todos los aspectos. Pero sí o sí, esto debería ser un problema de Estado general, no exclusivamente de carteras, como la cartera sectorial de trabajo. Eso. Sí, quedan 2 preguntas y de ahí quería yo Dos irme. nada más Ya, y las listo. vamos a hacer juntas para que tengan la Súper. posibilidad de responder. Marisol. Hola, buenas tardes. Hola. Daniela, agradecerte mucho la exposición y al escucharte he escuchado la problemática que hemos vivido muchas mujeres y la problemática que han vivido muchos rubros. Y por lo mismo quisiera compartirte, recordaba mientras hablabas el problema que se crea muchas veces de parte de los jardines infantiles o de parte de los colegios cuando hacen la invitación para celebrar el Día de la Madre o el Día del Padre. Entonces yo quería como compartir y se me ocurría que podría haber una corresponsabilidad más de parte de los sistemas escolares, como organizando estas actividades en otros horarios que no fueran en la jornada laboral. Porque recuerdo muchas funcionarias aquí como con el dolor de guata desde que invitan a la celebración hasta el día de la celebración, preocupada porque cómo va a estar el niño solo, cómo lo voy a acompañar, no tengo día administrativo, ya no tengo que hacer, no me queda excusa y cómo lo hago. Y por otro lado, también otras situaciones que también pasan en el sistema escolar es que las reuniones de apoderados se realizan en jornadas laboral y donde no puede participar ni la mamá ni el papá, entonces, o el tutor legal, no sé. Entonces, eso solamente compartir contigo. Muchas gracias, Daniela, que estés muy bien. Linda María, muchas gracias. Walter, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Trabajo en Junaep, en región de Aysén, que hay de varios lugares del país. La verdad es que es súper interesante lo que dicen todas y con mucho me siento identificado también, sobre todo lo que mencionó ahí Andrea, ¿cierto? Que mencionaba con respecto a las mamás que crían a su hijo y mucho de eso se traspasó a nosotros, ¿cierto? Hijos digamos, yo por cumplir 39 años y dentro de eso tengo muchas, ¿cómo se llama? Como, podría decir, sesgos, ¿cierto? Crianza, tengo parte de machismo, ¿cierto? Que obviamente quiero tratar de sacar de mi sistema para obviamente no replicar eso en mi familia o que sea cuando tenga hijos. Y siento también que parte de la crianza que, por ejemplo, yo puedo haber tenido con mi mamá, con mis tías, ¿cierto? Abuelas, que siempre es la mujer en la casa, en la cocina, y obviamente el papá, el proveedor, ya, no tuve papá proveedor, sí una mamá proveedora, entonces ya obviamente cambió también mi perspectiva, pero aún así siento que hasta el día de hoy, a pesar de yo tener esa realidad, siento que hemos tenido también ciertas, pues, podría decir, cuestionamientos de repente, o como decían también, que nos tratan como niños, como inútiles, cuando uno quiere decir, no, es que yo quiero hacer esto en la casa, yo quisiera cuidar a mi hijo. De hecho, yo sería feliz de que hubiese quizás una modalidad híbrida de trabajo, donde quizás con mi señora podríamos compartir de repente jornadas, intercambiarnos, ella en la mañana o yo en la mañana, y así poder estar presentes ambos. Por lo menos por ahora, en una modalidad así de crianza compartida, de estar presente, y eso es justamente los espacios que de repente no se nos dan porque piensan que nosotros no siempre pensamos en los hijos, o en los futuros hijos, o en la familia. Y esto de la conciliación familiar también lo pienso no solamente en los hijos que uno procrea, sino que también existe otra familia. O sea, si de repente por temas de trabajo yo tengo a mi mamá enferma y necesito ir, cuesta también tener esos permisos, entonces digamos, es bien global, no solamente enfocado a la niñez, por lo menos como yo lo veo y como también lo queremos plantear en cuanto a la conciliación familiar, un tema de jornada. Y me gustaría preguntarle a Daniela, dentro de esto, que obviamente saber si es que dentro de todas estas propuestas, que si bien obviamente está más enfocado a las mujeres, ¿cierto? Que son las que tienen menos derechos, siento yo,
de que si también hay políticas que puedan aumentar estas facilidades para los hombres, y también saber si es que dentro del diseño de estas propuestas de herramientas como el teletrabajo, híbrida, completa, como sea, que ojalá no tengan tantas restricciones, pero también si se ve un cambio ya más sustancial, que que sea digamos, una reestructuración de la forma en la que trabajamos. Me refiero a que podamos trabajar no por estar aquí sentados 8 o 9 horas al día, que de repente, voy a generalizar, podemos de las 8 o 9 horas tener 4 o 5 productivas y la otra yo puedo estar aquí en el teléfono todo el día, pero yo estoy aquí en la oficina. Entonces, por ejemplo, yo creo quisiera saber si es que se proyecta una forma de trabajo ya más por objetivos que uno en el día, por ejemplo, o en la semana tenga que desarrollar un proyecto X, pero yo lo puedo compatibilizar con que a las 10 le tengo que dar la papa a mi hijo, que a las 3 tengo que llevar a mi mamá al médico, que eso lo puede hacer y yo organizarme dentro de. Entonces, eso siento que de repente es una barrera, la estructura arcaica de trabajo que hay hoy día de 8 a 5 y de que de ahí no salimos, pero se puede trabajar de otra forma. O sea, en pandemia ya vimos que se puede trabajar de otra forma, independiente de las funciones que en general se pueda trabajar, y voy a tratar de contextualizarlo más al servicio público, porque sé que la realidad en el sector privado es diferente. Eso más quería, ya, por favor, quería cerrar, sí. se tenía Eso que quería ir, decir sí. y dejar como inquietud. Sí, Gracias. perdón. Mandica, súper cortito, por favor, que se dedique la Dani. Muy, muy acotado. Gracias, cortito. Buenas tardes a todas y a todos. Simplemente colocar en la mesa la situación particular de las evaluadoras cuando nos trasladamos específicamente a otras regiones. Ha pasado de que acá también hay un tema jurídico con el tema de los recursos. Entonces, por una experiencia X, se ha enfermado un bebé y se tiene que viajar. Se tiene que viajar porque hay un tema económico de cubrir, ¿cierto?, el tema del costo de la visita. Entonces ahí también hay un tema de tensión y de preocupación, porque esa mamá se va preocupada en el estado que queda su hijo o hija, porque no se pueden perder los recursos. No hay ninguna instancia donde se diga, ya, ok, en virtud de esta situación de emergencia, se puede bajar o se puede cambiar al evaluador, etcétera, o plan A, o plan B, o plan C. No existe. Entonces ese también es un tema que tensa a las mamás, porque al fin y al cabo uno no quiere perder el trabajo tampoco, porque nosotros somos los que visitamos al territorio. Eso. Gracias, Mandica. Oye, chiquillos, por favor, prendan las cámaras para sacar la foto de Dani. Dale. Ya, para Perdón, cerrar, no, perdón. yo le agradezco, y salieron muchas más cosas de lo que lamentablemente a mí me encantaría poder abordar todas las temáticas estructurales. Igual, primero para contarle a Walter, todas las normas que vamos a presentar están redactadas para hombres y mujeres y para personas en general con labores de cuidado. Entonces, en términos de normativa, nosotros avanzamos con el criterio de la corresponsabilidad. Ahora, si tú me preguntas a mí, que llevo estudiando tanto en esta materia, las principales que van a utilizar van a ser mujeres. Pero me encantaría que después, cuando hiciéramos un impacto de esta ley, una evaluación de impacto, veamos incorporándose a los hombres en ocupar estos derechos laborales que los van a tener. Tienen que empezar a tomarlos. Porque yo como les decía, tengo que equiparar costos laborales. No podemos seguir naturalizando que las mujeres son más caras, no las con rato. Entonces todo va a ser para todas las personas con labores de cuidado. Pero como es un tema cultural, como ustedes mismas lo dicen, me encantaría que también avanzara de una manera como igualitaria en términos de cultura. Ahora, en lo que se señalaba, mira, las diferentes formas, a propósito de producto y todo, en esta mesa no se discutió. Yo creo que son debates súper interesantes de dar en algún momento, que son como las formas más modernas de trabajo y todo, y también lo que decía Mandica acerca por ejemplo, está el terreno y todo, también es un temazo. Entonces, yo lo que creo es que, o lo que yo espero es que nosotros, a propósito del informe y a propósito de la entrega de esta herramienta, estamos abriendo algo que es una caja de Pandora mucho más grande, y que esperamos que ojalá se complemente con el Sistema Nacional de Cuidado y con otros más derechos laborales asociados a los cuidados. Para mí lo ideal es que ojalá se empiecen a discutir en las organizaciones del trabajo, que las labores de cuidado impactan en la organización del trabajo asalariado, impactan en la jornada, en todo.
De hecho, hay un debate que lo podemos hacer en un foro, en otro foro, digamos, pero que muchos de ustedes, las sindicalistas, lo pueden saber, pero una de las cosas que yo no suelo contar por la prohibición de esa palabra, pero que yo lo tengo absolutamente como registrado en mi minuta de estudio, fue que las mujeres pedían flexibilidad laboral y los hombres no. Eso está en la mesa. Está en la mesa 40 horas y está en eso. Y ojo, nos decían, no, porque flexibilidad es precarización y son demandas proempresariales. Pero si las mujeres trabajadoras venían a pedir flexibilidad, entonces, ¿le está diciendo a las mujeres que son proempresarias? No, las mujeres están mayormente explotadas y están buscando alternativas para hacerse cargo de lo que acaba de decir Marisol. El problema de los colegios, el problema de las reuniones de apoderados, o sea, sin tener que perder tu pega, tu salario, etcétera. O sea, ni siquiera está pensando en la acumulación del capital, pongámoslo como en los términos teóricos. Está pensando en mantener su pega. Y yo insisto, las mujeres no pedirían normas de flexibilidad si tuvieran buenos servicios de externalización de los cuidados y si tuviéramos, por ejemplo, que los establecimientos educacionales entendieran la lógica de la organización del trabajo remunerado y se buscaran otras alternativas que no tuviera que ser con horarios que no coincidan con las jornadas laborales o estas peticiones asociadas quizás a otras fórmulas, quizás como conectarse vía Zoom para no tener que salir exactamente, o sea, buscar alternativas. Y nosotros también entendemos que en el mundo, y ustedes más lo viven, en el mundo educacional son trabajadores, pero es súper complejo conciliar esos derechos con las personas que están en estas otras jornadas. Entonces, y eso pasa porque nos miramos como sociedad fragmentada, como que cada uno vive en su mundo y nadie mira para el lado. Y en verdad todos nos necesitamos todo, necesitamos el sistema de salud, necesitamos el sistema educacional, necesitamos todo. Cuando quieran nos metemos en foros más complejos, pero yo tengo ya todo como hiper estudiado en las demandas y todo ese tema, y yo insisto, porque además este debate era mucho más peludo hacerlo en el mundo sindical. De hecho, yo tuve unos enfrentones importantes con compañeros del mundo sindical, voces masculinas, cuando defendía la banda horaria, porque para ellos era sinónimo inmediatamente de flexibilidad. Entonces, no. O sea, algo tan básico como el derecho a una banda horaria para que tu compañera madre pueda ir a dejar a sus hijos sin que le descuenten el salario, ¿te parece que es una mal? O sea, eso fue difícil. Yo lo cuento ya más políticamente en el mundo público como el rechazo que nos vinieron de los empresarios, que ellos querían pacto, sí, pero desde el mundo sindical también hubo mucho. Entonces, son temas que necesitamos abordar, porque si no lo que sigue pasando es que tenemos o solo la visión principalmente masculina tradicional del trabajo, entonces tampoco pueden ingresar estas nuevas masculinidades que sí se quieren hacer cargo, o tenemos a las mujeres que siendo más del 50% de la población no puede ingresar mejores condiciones laborales en igualdad de género por estas discusiones más tradicionales. Entonces tenemos que llegar a un punto medio. La igualdad de género tiene que ingresar al mundo laboral como parte del trabajo decente. Y así tener que buscar los mejores mecanismos en los cuales ambos trabajadores y trabajadoras tengan las mejores condiciones para trabajar tranquilas, para tener trabajo digno, para cuidar su salario, etc. Eso por lo menos lo que yo he aprendido de escucharlas tanto a nivel nacional y lo que he estudiado como experiencias comparadas. Yo espero efectivamente que lo que les mostré hoy día sirva y sea un granito de arena a poder construir mejores condiciones laborales para principalmente las mujeres trabajadoras, para hombres también que están incorporando las labores de cuidado, pero en general para todas las personas y personas que cargan con estas dobles, triples jornadas y que necesitan trabajar y que necesitan trabajar en igualdad de condiciones. Eso por mi parte, muchas gracias por la conversación. Dani, muchas gracias, de verdad. Fue muy interesante tenerte acá, compartir con otras mujeres también y también hay compañeros acá presentes. De verdad que es toda la simbiosis que se produce, la dinámica que se produce, es siempre tan importante y siempre nos quedamos con ganas de más porque nos falta tanto tiempo. Y ahora aprovecho porque también un eje muy importante es la educación. Entonces, por lo tanto, mañana, chiquillos, es una invitación abierta desde el Ministerio, lanzamiento de orientaciones para la inclusión de personas LGTBIQA+ en el sistema educacional. Todos invitados desde las 11 en el Centro Cultural La Moneda, así que para que puedan asistir, porque además, como veíamos anteriormente, el tema de los derechos de las mujeres, de la sociedad y cómo mejoramos, pasa por una complejidad cultural donde la educación es súper importante y fundamental. Me despido. Muchas gracias, Daniela. Que estén muy bien. Gracias, chiquillas. Gracias, compañeras. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Daniela. Chao, gracias, que muchas estén súper gracias. bien. Espacio. Que Chao, se repita gracias. la Que otra se repita, Dani, esto que Sí, están cuando diciendo. ustedes me quieran invitar, podemos hablar de lo que sea. Ya, fabuloso. Ya. Muchas Cuídense. gracias. Chao. Súper. Chao, chao, chiquillos. Muchas gracias. Luego.